Aquí vamos a hablar de la hipótesis del periodo crítico en la adquisición del lenguaje. Una de las mejores formas de entender este concepto es pensar en la diferencia entre los niños y los adultos cuando aprenden una lengua. Sabemos que los adultos tienden a estudiar, pero los resultados no suelen ser del todo buenos, entonces salen como cosas como me llama es Pedro. Mientras los niños aprenden como si nada. Y una manera de explicar esta diferencia entre los adultos y los niños es postular que hay un periodo crítico en el desarrollo durante el cual estamos abiertos a la adquisición. En la psicología y la biología, el concepto del periodo crítico se refiere a una fase en el desarrollo de un organismo cuando se manifiesta una sensibilidad alta a los estímulos del ambiente exterior que son necesarios para el desarrollo de alguna habilidad particular. Si no se recibe el estímulo, durante el periodo crítico el desarrollo de esa habilidad puede resultar menos exitoso o incluso no desarrollarse. En un estudio muy famoso, por ejemplo, Thorpe descubrió que la adquisición de la canción de los recién nacidos chaffinches dependía de su exposición cuando eran muy jóvenes a la canción de adultos maduros. Si no tienen esta experiencia, nunca aprenden a cantar de manera normal, aunque más tarde oyen las canciones de su especie. Bueno, aunque el lenguaje humano es mucho más complejo, un periodo crítico también parece jugar un papel clave en el caso de los humanos y nuestra adquisición del lenguaje. Se ha estudiado, por ejemplo, el famoso caso de Ginny, una niña que se crió en circunstancias horrorosas, encerrada en un armario y sin acceso al lenguaje hasta casi los 14 años. Aunque aprendió palabras, Ginny nunca llegó a desarrollar el lenguaje, a componer, por ejemplo, oraciones complejas. El caso de Ginny ha sido muy controvertido y discutido por muchas razones, pero puede sugerir que si no está expuesto a una lengua durante su infancia, un niño no logrará desarrollar nunca una lengua más tarde. Otro ejemplo muy interesante de la cuestión del periodo crítico es el caso de la criolización de la lengua de signos de Nicaragua. Después de la revolución sandinista en Nicaragua se formaron escuelas para sordos en Managua. Y la primera generación de estudiantes que trajeron vinieron con señas de sus pueblos y de sus casas, pero que no tenían una lengua. Se comunicaban con lo que podemos llamar un pidgin de señas, es decir, un código que no tenía las propiedades que tienen las lenguas, como hemos visto la productividad y otras. Eran mayores estos primeros alumnos y las escuelas no estaban teniendo mucho éxito hasta que llegaron unos niños mucho más jóvenes. ¿Qué pasó? Pues estos jóvenes no copiaron el pidgin de los mayores. Por el contrario, salió de ellas una lengua de señas completa, lo que podemos llamar una lengua criolla. ¿Qué importancia tiene esto? Pues se pueden dar dos respuestas. Por un lado, esta lengua criolla da evidencia a favor de la noción que el lenguaje es innato, que es un instinto, por decirlo así, porque la lengua surgió de ellos, sin copiar una lengua que ya existía. Solo necesitaban el contexto social y comunicativo. Por otro lado, los mayores nunca llegaron a adquirir del todo esa lengua criolla, porque había pasado el periodo crítico para adquirir una lengua. Si tienen curiosidad de aprender más sobre la lengua de señas de Nicaragua, aquí tienen la información sobre Judy Cagle, la lingüista que ha trabajado en esa comunidad. Para resumir, se postula que hay un periodo crítico en el desarrollo del lenguaje. Esta hipótesis mantiene que los niños tienen que estar expuestos al lenguaje a una temprana edad. Y esto nos ayuda a entender por qué es mucho más difícil adquirir una lengua nueva cuando somos adultos. También cabe recordar que el debate sobre este tema sigue, porque hay evidencia de una continuada plasticidad del cerebro en los adultos. La investigación de la plasticidad del cerebro sigue siendo un campo muy activo. Created using Powtoon.